Hola, hoy vamos a hablar de cuentos de adopción, concretamente de un cuento que se llama Katia se hace preguntas. Yo también me hago preguntas y para ello tengo aquí las autoras del libro que nos van a comentar y contestar todos los aspectos de este cuento. Os presento a Judith Barrué, es filóloga, es madre de un niño nacido en Rusia y es una de las autoras del cuento. ¿Qué tal, Buenas tardes. Judith? Gracias. Tenemos aquí también con nosotros a Palma. Palma es madre de una niña nacida en Rusia y es maestra de primaria. Así es. Encantada de estar aquí con vosotras. Igualmente. Judith, ¿cómo surgió la idea de escribir este cuento? Pues mira, fue una historia un tanto casual. Resulta que una ex compañera mía de la editorial, Pilar Sónico, hace unos años creó su propia editorial. Su editorial se llama Ediciones de Fábula. Entonces resulta que ella había iniciado una colección dentro de las temáticas infantiles que ella tocaba, había iniciado una serie de corte pedagógico y estaba interesada en nuevos temas. Y un día, conversando sobre esto, pues fuimos a parar, ¿no? Surgió el tema de la adopción y bueno, me preguntó si yo me atrevería a escribir sobre este tema. Y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Porque bueno, no pensaba que me hiciera esta oferta. Y bueno, lo pensé y pensé que era bonito, que era algo bonito, que pudiera yo aportar algo. Lo que pasa es que sí que te sientes como muy responsable, ¿no? Entonces le propuse que me dejara escribirlo con Palma, porque para mí habíamos vivido cosas juntas, ¿no? Y yo me sentía feliz de poderlo escribir con ella. Puesto que Pilar Sónico aceptó, pues nos embarcamos en esta aventura. ¿Qué queréis explicar con el cuento, Palma? A ver, el cuento habla de un aspecto muy, muy concreto de la adopción. No habla de la adopción en general. Es una pregunta. Katia, a lo largo de su vida, se va a hacer innumerables preguntas y habla de una de las preguntas primeras que hacen los niños adoptados en referencia a sus orígenes, que es el dónde estaban antes de nacer. Que si estuvieron en nuestra barriga o no. Pero bueno, ellos dan por sentado que han estado en nuestra barriga. Y el cuento se centra básicamente en esa pregunta, o sea, no trata nada más de la adopción. Katia se hace preguntas, se hará muchas preguntas, pero en este cuento respondemos básicamente a la pregunta de la barriga. ¿Lo habéis querido centrar en Rusia? A ver, el nombre de la protagonista ya delata su origen. Los detalles gráficos que la ilustradora ha hecho con muchísimo gusto, matrioscas, fotos en la Plaza Roja, con el fondo de la Catedral de San Basilio, ya te dan muchas pistas del origen de Katia, pero en ningún momento decimos que Katia nació en Rusia. ¿Por qué? Esto ha sido intencionado, o sea, no es casual, porque lo que nosotros pensamos que realmente el origen del niño no tiene nada que ver con el tipo de preguntas que va a hacer. Todos los niños se van a hacer el mismo tipo de preguntas. Mismamente un niño biológico llega un día en que también le pregunta a su madre: mamá, yo antes de nacer estaba en tu barriga. Entonces, claro, la respuesta es distinta, evidentemente, pero lo que hemos querido es que el cuento pueda servir para niños adoptados de cualquier origen, o sea, y que pueda llegar al máximo posible de familias. Judith, ¿cuánto recomendáis leer este libro? Vamos a ver, el cuento está un poco acotado en base a la protagonista, ¿no? Está acotado para unas edades aproximadamente entre 3 y 6 años. Esto no significa que no pueda tener una validez más allá de esta edad, porque al final los niños, cuando son mayores, también releen los cuentos de cuando eran más pequeños, sí, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de empatía. Si tú empatizas con un protagonista, no importa que tenga una edad inferior, ¿no? Entonces, a pesar de esta recomendación entre 3 y 6 años, no es una clasificación inflexible. Lo que sí es muy importante es que este cuento
yo no lo aconsejaría si un niño no ha hecho la misma pregunta que Katia todavía. Si un niño no ha preguntado sobre sus orígenes, y creo que la primera respuesta debe llegar de sus padres. Entonces, de alguna forma, el cuento sirve para asentar, para ejemplificar, para sentirse, hombre, hay alguien que no está en mi misma situación. Es decir, adelantar una pregunta que él no ha realizado todavía, esto me parece algo delicado. Creo que no debería, habría que esperar. Entonces, claro, por eso es difícil. Bueno, es que puede ser que un niño con 6 años todavía no haya hecho esa pregunta. Si acaso esto ya es una cuestión de tratarlo con un psicólogo y que te recomiende si tienes que incitar a la pregunta, si tienes tú que... ¿no? Pero no lo leería con un niño que todavía no hubiera tenido la inquietud de preguntar sobre su origen. Muy bien, en el momento que se considera que él ya se ha interesado por su origen, por lo que decía Palma, ¿no? Sí. De dónde vine yo, estuve en tu tripa, entonces ahí sí es aconsejable, porque de alguna forma, bueno, es una comunión, ¿no?, con la protagonista. Palma, ¿hay alguna intencionalidad en que este cuento se realice en 2 escenarios, en la casa y en la escuela? Sí, la verdad es que es completamente intencionado, o sea, y tiene un porqué, ¿no? Nosotros lo que pensábamos al principio, cuando pues nos pusimos a trabajar, es que la vida de un niño, de una niña, entre los 3 y los 6 años transcurre básicamente en estos 2 sitios, o sea, en su casa y en el colegio. Entonces, el colegio es ese lugar, ¿no?, de aprendizaje, donde pues, en el niño se despiertan inquietudes, donde se relaciona, se socializa, y es justamente ahí donde en la mayoría de los casos, claro, yo vuelvo a insistir, ¿no?, el libro este es que nace bastante de nuestra experiencia, ¿no?, y en nuestro caso, en los 2 casos de nuestros 2 hijos, la pregunta surgió por algo que se hacía en el colegio, ¿no? Se pueden dar muchas situaciones, pues el niño que llega a la clase diciendo que tendrá un hermanito, la misma maestra que se puede quedar embarazada, o como en el caso de Katia, hablando de animales, que fue, pues por ejemplo, lo que nos pasó también a nosotras, ¿no?, que haciendo un proyecto de animales, pues surgió la pregunta. Y después, claro, el niño interioriza, en la clase se hablan cosas, y ¿qué pasa? Que llega a casa y es ese espacio de recogimiento donde se siente querido, donde se siente seguro y donde traslada la pregunta. Y donde realmente al final encuentra las respuestas a las inquietudes que tiene, ¿no? Porque es donde se siente seguro, en realidad. Entonces, un poco fue lo que quisimos plasmar al elegir estos 2 sitios, ¿no? Judith, en el libro tocáis el tema del miedo al abandono. ¿Este miedo se supera, se atenúa? ¿Qué pasa? ¿Y cuál crees que es el papel que deben jugar los padres ante una situación así? Mira, pues a ver, nuestros hijos son pequeños todavía, nos queda mucho camino por recorrer, no tenemos todavía suficiente experiencia como para llegar a esta conclusión, ¿no? Pero a ver, nos tememos, sospechamos que este miedo puede diluirse, incluso bastante, pero pensamos que esto 100% no habrá una superación. No es tanto un miedo, ¿no?, sino que hay una herida que es importante y que va a permanecer. Pero nosotros le damos más valor a que al final nuestro papel, nuestro trabajo es estar ahí, es acompañar, es querer y es hacer que ese supuesto miedo, esta falta de superación, sea también nuestro miedo, nuestra falta de superación. Es decir, que su historia es nuestra historia. Es decir, si tú no empatizas hasta tal punto de que su historia te la apropias, ¿no?, es la tuya, nunca van a sentir que hay alguien a su lado, ¿no? Entonces creo que eso tiene muchísima importancia, ese acompañamiento. Necesitan el apoyo y claro, el acompañamiento pero de verdad, es decir, no algo así como circunstancial, sino de verdad que sientan que tú ese dolor lo haces tuyo, que
entonces las cosas se pasan de otra manera, creo, porque pasan en otras cosas que pasan en la vida también las puedes vivir así. Si alguien llora contigo, es más consolador, ¿no? Que si no es una presencia física, es una presencia emocional la que tiene que haber. Tienen que sentir esa presencia emocional a su lado. Una conexión emocional con si él sufre, padres. Tú también sufres. Si él supera, ve una luz, tú también tienes que verla, tienes que ser un poco ¿no? un reflejo del niño, de la niña. Palma, hay cierta polémica en la respuesta cuando te dicen ¿tienes dos madres o tengo dos madres? Sí, realmente hay diversas corrientes, ¿no? Respecto a este tema. A nosotras, que bueno, en principio somos dos madres que nos hemos dejado asesorar bastante, ¿no? Por personas que teóricamente, seguro, saben más que nosotras, siempre nos han aconsejado que no dejemos aparecer esta idea de las dos madres en la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente un niño no está maduro para entender esto, no tiene la madurez. Nosotras en el cuento no hablamos de madre biológica, no hablamos de otra madre, hablamos de una señora que te tuvo en su tripa, ¿no? Es la respuesta que los papás le dan a Katia. Cuando nosotras hemos hablado con psicólogos, con especialistas que nos han asesorado sobre el tema, siempre ha sido la recomendación que nos han hecho, ¿no? Esto no quita que muchas veces en la vida de los niños, ¿no? Pues surja, ¿no? la otra familia. De hecho, los especialistas cuando hablan de adopción siempre hablan de una tríada, ¿no? Es un triángulo: el niño o la niña, la familia biológica y la familia adoptiva, en este caso. La presencia de lo que sería la familia biológica, que los expertos a veces los llaman los otros, ¿no? Se va haciendo cada vez más presente a medida que los niños crecen. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que llegará un momento en que tendrá la madurez suficiente como para podernos referir a esta señora, pues tal cual es, ¿no? Madre biológica, porque realmente es lo que fue. Pero siempre nos han dicho que esto durante la infancia hay que evitar esta dicotomía de dos madres, porque sería desaconsejable, exacto, confuso para ellos, precisamente por no tener la madurez suficiente como para entender los conceptos de biológica, de adoptiva, Bueno, os recomiendo de verdad el libro. Es un libro precioso y fácil de encontrar, tanto en librerías físicas como online. Y como el libro vale más si está firmado, pues aprovecho y si me podéis firmar el libro, mi hija estará encantada de que las autoras se lo dediquen. Será un placer. Pues muchas gracias. Bueno. Gracias a ti, Montse. Gracias. Judith. Bueno, pues muchas gracias. Mucha suerte con el libro. Muchas gracias a ti, Montse. Gracias por invitarnos. Gracias a vosotras. Y un placer. Igualmente.